tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar sintonizando este debate, el cual tiene el nombre de la educación musical. En esta tarde me toca a mí ser la mediadora. Mi nombre es Eunice Secundino Bazán y estoy muy contenta de tener a este gran personal en este debate. Estoy muy emocionada y muy contenta de poder estar con ustedes. Me quiero permitir empezar a presentar a los debatientes. Tenemos el día de hoy al maestro Héctor Flores. Hola, ¿qué tal, Eunice? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Me da gusto estar en este debate, en esta charla el día de hoy con todos ustedes. Y me presento rápido. Mi nombre es Héctor Ulises Flores Villa y actualmente estoy trabajando, muy contento, en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Soy catedrático de la asignatura de Epistemología y Música Teórica, de primero y cuarto. Soy orgullosamente también graduado de esta institución y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. También tenemos el placer de tener en esta sala a Yesenia Reyes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este debate. Yo también soy egresada de la institución Escuela de Música del Estado y estudié pedagogía aplicada a la misma y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Jessy, bienvenida. También tenemos por aquí al maestro Carlos Alejandro. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alejandro Castro Mera. Soy profesor fundador de la Escuela de Música del Estado. Sigo dando clases en la Escuela de Música del Estado, ya soy parte del inventario. Tengo una licenciatura en música y tengo una maestría en educación en el área de gestión. Además de la AM, también doy clases en alguna otra institución, dando clases de didáctica o de algunas otras cosas en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Muchas gracias, maestro. También tenemos el placer en esta sala de tener a Alfredo Cortés. Hola a todos, soy Alfredo Cortés López. Soy alumno de la licenciatura en música. Estoy cursando el 10º cuatrimestre y estoy en la especialidad de pedagogía. Y pues gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Gracias a ti, Alfredo. Y bueno, por último y no menos importante, tenemos a Fernando Hernández. Hola, Eunice, hola a todos, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy Fernando Hernández López. También estudié en la M, la especialidad en pedagogía. Concluí la maestría en educación superior. Y bueno, actualmente soy docente en el área de sabatino, en preparatoria y profesional. Y bueno, muy contento de estar en este debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Y bueno, yo quiero agradecerles el que estén aquí compartiendo con nosotros de su tiempo y de sus opiniones. Aquí en este espacio se está brindando la oportunidad de que pues cada uno explaye y diga sus posturas ante las preguntas que a continuación se van a ir dando. Cabe mencionar que pues estas respuestas son personales y pues están alineadas a la percepción y de cada uno de ustedes. Quiero explicar un poco la dinámica para todos los que nos están sintonizando en esta tarde de cómo se va a llevar a cabo este debate. Las preguntas se van a ir haciendo y yo voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los participantes para que hagan su respuesta. Después de que cada uno participe con su respuesta, se dará un tiempo para hacer un pequeño diálogo acerca de las respuestas que se dieron. Así se hará en cada una de las preguntas y para finalizar este debate tendremos otra pequeña conversación para tomar conclusiones y puntos de vista. Muy bien, quiero empezar diciendo la primera pregunta, la cual es esta. ¿Es importante la educación musical desde temprana edad? Quiero cederle la palabra para empezar la respuesta a estas preguntas a Yesenia Reyes. Totalmente de acuerdo. Creo que los seres humanos tenemos diferentes etapas en nuestra vida y diferentes momentos para poder estimular nuestros sentidos, nuestro lenguaje, nuestro desarrollo cognitivo,
visual. Entonces, si fomentamos todo esto desde una temprana edad, podemos nosotros encontrar herramientas para poder potencializar al alumno en su desarrollo, tanto presente como futuro. Muchas gracias, Jessy. Quiero darle ahora la palabra al maestro Héctor. Hola. Bien, definitivamente para mí también es muy importante que la música se trabaje desde la edad temprana. Para empezar, los programas que existen actualmente de la Secretaría de Educación Pública y todo lo demás, el arte está incluido en la currícula de los estudiantes. Sin embargo, considero que la música sí se debe de tomar como que otra cosa aparte, no incluida con las artes. Si es una arte, es una bella arte, pero la música también es ciencia, la música también es objetiva, la música transmite muchas cosas. Entonces, es muy importante que la música se trabaje desde temprana edad y no solamente como para crear músicos, sino que la música, dentro de su grande gama, nos permite desarrollar otras habilidades que no son propiamente música. Por lo tanto, debe de considerarse muy importante su inclusión desde temprana edad. Gracias. Gracias, maestro. Quiero ahora ceder la palabra a Fernando. Bueno, yo considero que sí es muy importante la educación musical a edad temprana. Yo me voy a ir un poquito a los extremos. Por ejemplo, en los colegios existe la materia, bueno, el nivel maternal, o algunos tal vez le llamarán estimulación temprana. En este nivel se realizan actividades para que el bebé pues mueva sus brazos, sostenga tal vez su cabeza, aprenda como que a vocalizar, comunicación con su mamá. El punto es de que se realizan actividades que tienen que ver con el sonido, en lo visual, pero ahora quiero dar el ejemplo. ¿Qué pasaría la estimulación temprana, pero en una escuela de música? Yo creo que esta idea se me hace muy, muy importante porque, como lo dice Yesenia, pues la música es una disciplina que va a potenciar la estimulación a edades muy tempranas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a un niño, mientras están haciendo ejercicios con sus bracitos, se le hace con ritmo, o mientras se les hacen ejercicios mientras se están dando de comer, cantarles una canción, o que su mamá esté como con un tipo de vocalización para que el niño lo imite, para estimular ese lenguaje, esa comunicación? Entonces yo creo que puede ser la música una disciplina para potencializar desde la temprana edad. Ahorita estoy hablando de los 0 a 3 meses, por ejemplo. Y así puedo dejar ejemplos conforme van avanzando, ¿no?, las edades. Gracias, Fernando. Maestro Carlos Alejandro. Sí se debe de enseñar música, es importante que se enseñe música a tempranas edades. Claro que habría que ver qué consideramos nosotros enseñar música. Vaya, cuando se enseña música a los niños muy pequeños, se tiene que tomar en cuenta que se hace para potencializar sus capacidades, y esta visión que debe de tener el profesor es importante. Por otro lado, la música es un lenguaje abstracto y todos los lenguajes se aprenden mediante la convivencia con expertos. Esto es, si yo quiero hablar, pues tengo que convivir con gente que sepa hablar y verlos hablar, ¿no? En este sentido, el niño puede participar desde muy pequeño, como decía Fernando, al escuchar la música y al que le canten y al que le bailen y al que le muevan. Sí, sí puede ser, pero ya más avanzado se tiene que tomar en cuenta que se debe de potencializar a los niños en sus capacidades intelectuales. Yo conviví de manera cercana con niños de preescolar, por ejemplo, en donde las directoras pedían o prácticamente exigían que se montara un canto
para el Día de la Madre o para el Día de no sé qué. Y eso no es educación musical. Eso no es educación musical. Por eso insisto en la idea de que tenemos que saber qué es educación musical. Y educación musical tiene que ver con una filosofía en donde se utiliza la música como una herramienta para potencializar las capacidades intelectuales de los niños. Gracias. Gracias, maestro. Y ahora le damos la palabra a Alfredo. Ok, sí, considero que es muy importante la inicialización musical. En este caso estamos hablando de desarrollar los sentidos de los niños, es decir, no les vamos a enseñar quizás teoría, cosas complejas, sino más bien mi punto de vista, al igual que el profe Fer, sería un tipo de estimulación temprana, lo cual, no sé, considero que permitiría bastante el desarrollo de los niños. No sé, hablando de problemas como de espacialidad, no sé, lateralidad, son problemas que pues en muchas situaciones van a ayudar bastante a los niños a desarrollarse para poder atacar otro tipo de materias. Entonces, considero que sería muy, muy importante, además de que no solamente desarrolla esas capacidades, sino que también les sirven como antiestrés o atacar, no sé, las emociones negativas que normalmente tienen los niños a esa edad. Gracias, Alfredo. No sé si alguien quiera comentar algo más acerca de los comentarios. Maestro Héctor. Si bien creo que todos coincidimos en que es importante. Sin embargo, un punto que tocó el profesor Carlos, que para todos los que hemos tenido experiencia de trabajar desde niveles tempranos, desde preescolar y primaria, secundaria, bachillerato, nos hemos percatado de esa circunstancia que mencionaba sobre que los directivos ven a la música o al maestro de música o de artes como un preparador de números escolares. Esa es una batalla que hemos tenido durante muchos años, los que ya llevamos algo en esto, que no nos dejan trabajar como los profesionales en esta área, no dejan que enseñemos lo que debe ser. Nos obligan prácticamente, aparte de que el tiempo es mínimo, 1 hora a la semana, ya mucho 2, nos obligan a trabajar sobre números artísticos. Y eso no está muy bien. O sea, sí es importante, pero tendríamos que realizar como que una sensibilización hacia los directivos, hacia los docentes, a los que tienen el mando, para que dejen trabajar al maestro de música como debe de ser, para desarrollar todas las habilidades que hemos mencionado. Es otro punto de vista. Gracias. Adelante, Jessy. Sí, ahorita que tocan este tema, creo que igual sería importante hacer hincapié que los músicos también tenemos una ética profesional, ¿no? Y también uno como músico debe de uno de involucrarse en dar un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú como músico a aprender esas herramientas para para poder enseñar, ¿no? O sea, no necesariamente porque seas músico puedes enseñar. Entonces, hay que darnos a la tarea de investigar y hacer un aprendizaje significativo. Gracias, Jessy. Si no hay algún otro comentario, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Fernando. Bueno, yo creo que ya de forma como de conclusión, pues lo que comentan los demás maestros, una situación que tenemos con los directivos, que nosotros debemos de tener como obligación platicarlo con ellos, tal vez ellos lo desconocen. Hay algunos directivos que sí van a acceder, les va a gustar, les va a agradar la idea. Hay otros que se van a casar con la idea de que hay que poner números musicales. Y pues bueno, como dice Jessy, pues nosotros, pues al fin en cuenta estamos contratados. Entonces debemos de ahí adquirir herramientas para lograr crear un número, pero sin salirnos de nuestro programa. Tal vez es un poco de trabajo, pero pues es una realidad que yo creo que se vive en nuestro país, bueno, mínimo en el estado. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Fer. ¿Alguien más que quiera comentar algo acerca de esta primera pregunta? Pasamos a la siguiente pregunta, la cual es, ¿la edad importa para aprender música? Quiero cederle la palabra para esta segunda pregunta a Fernando.
¿La edad importa para aprender música? Bueno, yo considero que realmente no importa la edad para aprender música, ya sea que estemos aprendiendo por hobby o una carrera profesional, pero sin embargo sí quisiera como que nombrar unos puntos. A veces como estudiantes se nos hace más fácil o más difícil tocar un instrumento, aprender música, pero es debido a algunos factores que yo considero muy importantes. Por ejemplo, el factor del contexto sociocultural. Se nos va a hacer fácil si venimos de una familia de músicos o tenemos amigos, un contexto de músicos, ¿no? Por ejemplo, los adultos. Algunos adultos no han necesitado tener una motricidad fina, movimientos finos con sus dedos, y con el paso del tiempo van perdiendo esa movilidad y cuando quieren aprender a tocar un instrumento les va a costar mucho. Tal vez la cuestión, otro factor es lo socioemocional. Algunos alumnos van obligados, otros van por gusto. Y bueno, como conclusión, pues yo creo que la edad no importa, pero pues hay que estar muy conscientes como docentes de por qué el alumno o qué es lo que lo orilló a aprender música, ¿no? Un alumno que quiere solamente un hobby, no podemos ser tan estrictos de enseñarle, no sé, partituras, ¿no? Y también debemos de tener como obligación saber cuáles son sus capacidades actuales para nosotros poder ver hasta dónde puede llegar como para aprender música. Gracias, Fernando. Le cedo ahora la palabra a Alfredo. No, considero que la edad no importa. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias condiciones por las cuales va a pasar el proceso formativo va a cambiar, ¿no? Es decir, el alumno siendo, no sé, si comparamos, no sé, el proceso de un adulto con respecto a un niño, considero que el adulto tiene la capacidad de concentración quizás más establecida, tiene menos, puede tener al menos distractores que le permiten una concentración o la capacidad de disciplina que necesita el estudio de la música. Pero del otro lado, en cuestiones a un niño, por ejemplo, hablamos sobre capacidades de interiorización musical que llevan años y por lo tanto un niño puede llegar a tener mejor habilidad, ¿no? En el caso hablando, no sé, técnico, y por lo tanto el resultado va a ser diferente, pero no por eso se podría decir que un adulto no podría llegar a ser quizás concertista, no lo sé. Entonces sería cuestiones muy personales en cuestión a la habilidad, como decía también el contexto, de acuerdo a si viene, si ya trae el talento, por así decirlo, y pues creo que sí necesita un moldeamiento a una temprana edad para tener unos resultados diferentes. Gracias, Alfredo. Cedo ahora la palabra a Jessie. Bueno, hay estudios científicos que han demostrado que nuestro cerebro es capaz de desarrollar nuevas conexiones neurológicas y a su vez desarrollar nuevas habilidades. Bueno, desde mi experiencia personal, yo he trabajado con niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, con personas con discapacidades diferentes, y no ha sido un impedimento para que alguien pueda aprender música. Todos lo han logrado. Creo que sería bueno para poder lograr estas metas tener, en este caso, una buena guía, un buen maestro que te sepa instruir, que no te trunque tu camino ni te ayude a lograr tus sueños. Creo que todo es quererlo hacer, todo lo que nos provocamos lo podemos lograr. Y si tú tienes el deseo de aprender cualquier cosa, tú lo puedes lograr. Entonces la edad no tiene que ser una limitación para nadie. Gracias. Gracias, Jessie. Le cedemos ahora la palabra al maestro Carlos Alejandro. Bueno, pues yo creo que la edad sí importa. Sí importa si tú quieres convertir a un niño pequeño en concertista o si ya tienes un joven en la adolescencia, por ejemplo, ya tiene muy determinado que quiere ir para allá. Por supuesto que importa porque hay procesos que, como decía Alfredo, llevan muchos años, inclusive a nivel físico. Pero si no te quieres dedicar a concertista, si no quieres ser un profesional de la música,
Entonces, la música puedes aprenderla a cualquier edad. Esto es, la música puede ser enriquecedora en cualquier edad de las personas. A mí me ha tocado dar clases en preescolar y también me ha tocado darle clases a gente de la Casa de la Cultura Jurídica, por ejemplo, que son personas que son jueces, que son gente que ya se jubiló, que tiene 60 y tantos años o 70 y tantos años o más. Aquí lo interesante o lo importante es que el maestro sepa qué es lo que, y que el alumno sepa, que se pongan de acuerdo sobre qué es lo que quieren lograr, hasta dónde quieren llegar, porque de otra manera es muy difícil o podemos llegar a frustrar a la gente, ¿no? Si nosotros nos ponemos de acuerdo en qué es lo que nosotros queremos dar o qué podemos conseguir, creo que se puede conseguir, lograr resultados satisfactorios siempre. Gracias, maestro. Cedemos la palabra al maestro Héctor Flores. Bien, gracias. Definitivamente son dos posturas, porque coincido en la parte que mencionó el profesor Carlos, que sí importa y no importa. Dependiendo el grado o nivel de resultados que esperemos, depende del instrumento que también que se elija. Si va a ser por hobby o por profesión, qué intención es la que se pretende, ¿no? Sin embargo, como está muy englobada la pregunta, pues en realidad para aprender música, pues no se requiere de una edad, ya viéndolo de forma general. Como lo mencionaba Yesenia, la música es una de las actividades que implica el uso del cerebro casi en su totalidad. Más bien ahí nos deberíamos de preguntar qué parte del cerebro no está trabajando cuando estamos haciendo música, cuando estamos practicando un instrumento. Es una de las actividades que más involucra el uso del cerebro. Entonces, qué bien que personas ya de edad que tuvieron una vida productiva y que ya están en retiro, la música, aprender música y practicar música es una de las actividades más placenteras que puede tener el ser humano a esa edad. Entonces, yo pienso que no importa la edad. Gracias. Gracias, maestro. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, la cual es, ¿sería bueno que en las escuelas, desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior, la materia de música tuviera la misma importancia y formalidad como las matemáticas y el español? Para empezar las respuestas de esta pregunta, quiero cederle la palabra al maestro Héctor Flores. Es un punto muy importante que yo siempre he observado. La mayoría de los directivos, más bien desde los programas de estudio de la Secretaría, nunca han visto el potencial que tiene la música y la importancia que debería de tener. Porque, como lo mencionábamos en los comentarios anteriores, la música ayuda a desarrollar otras habilidades que no son propiamente musicales. La atención, la concentración, de hecho, como es otro idioma, pues también el aprendizaje de más idiomas, porque estamos utilizando símbolos. ¿Sí? Es algo muy, muy complejo, pero a la vez fácil. Es importante que se le dé el mismo grado, el mismo nivel que a las demás. De hecho, debería de estar, no debería de faltar en la currícula de ninguna escuela y deberían de darle más horas al uso de la música, tanto como aprendizaje, como apoyo para otras asignaturas, ya que cantando o haciendo música se puede desarrollar el lenguaje, la coordinación motriz, la atención, la socialización, todas las capacidades del ser humano con la música las potencializa, y eso ya lo habíamos mencionado hace rato. Entonces, considero que debería de ser igual de importante, no vamos a decir más, sino igual de importante que las demás asignaturas. Gracias. Gracias, maestro. Continuamos con Alfredo. Sí, mi punto de vista se inclina hacia el lado de qué tanto adquirimos
si esto sucedería, ¿no? Es decir, usando como ejemplo estas dos materias, creo que por ejemplo, la matemática llega a ser muy teórica, ¿no? El español igual. Entonces creo que estas dos están limitadas por su naturaleza a que, no sé, dentro de ellas los estilos hablando de estilos de aprendizaje, se vean muy limitadas. ¿Por qué? Porque estábamos analizando otra vez en clase algunas materias que llevamos aquí en la escuela y observamos que tan solo en la materia de instrumento logramos adquirir ponemos en juego muchos estilos. Es decir, en cuanto nosotros empezamos a tocar, empiezan a interactuar bastantes partes de nuestro cerebro que, por ejemplo, en la matemáticas no lo hace, simplemente porque igual son muy estáticas. Entonces creo que adquiriríamos bastantes desarrollo con ellas. Gracias, Alfredo. Le cedemos ahora la palabra al maestro Carlos Alejandro. Bueno, mi comentario a este respecto lo voy a plantear de esta manera. A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las grandes civilizaciones que han perdurado algunos siglos, ha habido, y vaya, en nuestra actualidad no hay diferencia, ha habido siempre dos tipos de educación. Una educación que está hecha para los que van a mandar y otra para los que van a ser mandados. Los reyes no tenían la misma educación que los plebeyos, los ricos que los pobres. Vaya, en los países desarrollados, la música, por ejemplo, es una cosa muy importante, en los países en desarrollo no. El punto es que todas las educaciones que se hicieron para reyes, príncipes, presidentes o lo que ustedes quieran, incluía desde la antigüedad con el quadrivium, música como una disciplina importante, fundamental para la educación integral de ese ser humano. Esto es, la música es base importantísima. Hay quien hasta lo considera como un derecho humano, y yo creo que vamos a alcanzar a ver esa parte donde la música sea considerada, ya no el arte en general, sino la música en particular, como un derecho humano. Entonces sí es importantísimo que se tome en cuenta esta situación de tomar en serio enseñar la música. Muchas gracias. Gracias, maestro. Cedemos ahora la palabra a Fernando Hernández. Bueno, pues considero que definitivamente sí sería lo ideal, pero un poquito de lo que comentaba el maestro Carlos, sería lo ideal, pero influyen algunos factores socioculturales. Tal vez nosotros queremos posicionar a la música como algo que potencialice las capacidades, pero creo que eso va más allá dentro de las culturas. Por ejemplo, en Alemania, en cuanto a su economía, pues está mucho mejor, su nivel cultural es más elevado. En México, tal vez la propia comunidad ve la música como algo que pues no se estudia, ¿no? O sea, no hay un aprecio. Entonces, si lo vemos desde la gente que no aprecia la música, no le da la importancia, llevarlo a las escuelas, se vuelve un poquito más complicado. En mi experiencia, bueno, la materia de música sí está en la currícula, pero pues es a veces para hacer algún número musical en, no sé, finales de ciclos, pero bueno, yo creo que es algo muy, muy difícil de hacer un cambio, tal vez. Gracias, Fernando. Ahora cedemos la palabra a Jessie. Bueno, coincido con el maestro Carlos Alejandro de que pues la música debería de ser un derecho, ¿no? Creo que todos tenemos la necesidad de escuchar música en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, creo que en el aspecto de la educación y de las instituciones, pues las instituciones quieren potencializar las habilidades, aptitudes del alumno. Y si se carecen a lo mejor estas herramientas y a lo mejor tú tienes un alumno o varios alumnos que tienen
este enfoque a estas herramientas de la música, pues les está truncando su vida, ¿no? Entonces creo que sí es importante potencializar en las instituciones, dar estas herramientas para que tu alumno pueda tener una gama de posibilidades y poder elegir entre todo ese camino de todas las materias habidas y por haber. Muchas gracias, Jessy. No sé si alguien quiera hacer algún comentario acerca de estas dos preguntas que se acaban de hacer. Maestro Carlos. Sí, yo insistiría en la idea de que nosotros tenemos que seguir en esta lucha de que la música deje de ser una materia de relleno, que deje de ser una materia así como extracurricular o como por encimita, ¿no? Vaya, ningún padre de familia se escandaliza porque su hijo salió con un 6 en música, pero ¿qué tal en matemáticas, no? Entonces, sí debemos de hacer eso y eso lo debemos. ¿Cómo se puede lograr ese cambio? Pues no, tal vez no lo vamos a ver nosotros, porque son cambios que son generacionales, pero creando profesores, buenos profesores de música, que sepan de su valía, que sepan de su importancia, creo que estamos haciendo una gran parte del trabajo. Maestro Héctor. Sí, bien, nada más para corroborar. O sea, en los programas de estudio sí está considerado el arte y está dentro de la música desde educación inicial hasta bachillerato de alguna manera, pero bien, como lo comenta el profesor Carlos, no se le da el valor que requiere. No deja de ser una materia de relleno o depende como les convenga a muchas escuelas. Las escuelas particulares a veces es lo que venden, ¿no? Es que aquí van a llevar música, pero cuando ya están en las clases también se vuelve lo mismo, solamente producción de números artísticos. Entonces, nada más para reafirmar, efectivamente, las personas mejor educadas o que están educadas integralmente son las que han llevado música, deporte y ciencias. O sea, es un conjunto muy importante y no debería de faltar. Gracias. No sé si alguien más quisiera decir algún comentario. Siendo así, pasamos a la siguiente pregunta, la cual es: ¿un buen músico es sinónimo de un buen maestro de música? Para la participación en esta pregunta, le cedo la palabra a Alfredo. Ok, no. Para poder enseñar música se requiere de una buena formación, preparación y pues una capacidad o un gusto por enseñar. O sea, no solamente consta de ser un buen músico, se requieren de diferentes conocimientos, tener las herramientas para poder transferir estos conocimientos. El maestro tiene una función muy importante. Es un mediador, es un guía y tiene la responsabilidad de cuidar a esta mente, de formarla, de que no se dañe y que mucho menos le genere algún tipo de problema, es decir, que termine odiando en este caso la música. Si se necesita tener paciencia. Gracias. Gracias, Alfredo. Le cedemos la palabra a Fernando. ¿Un buen músico es sinónimo de un buen maestro de música? Yo considero que no. Planteo como que haciendo la inversa. Es como si dijéramos, un profesional de ciencias de la educación es un buen músico. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, los que estudian una licenciatura en ciencias de la educación se capacitan con estrategias, metodologías, tal vez pensamiento crítico para ir más allá, y van a salir siendo capaces de impartir clases de cualquier materia. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Solamente hace falta capacitarse en la materia que vayan a dar, matemáticas, español, y ya van a poder enseñar. Ahora nos regresamos del otro lado. Un músico toca un instrumento, compone, sabe armonía, pero yo creo que es obligación de ellos ahora capacitarse para poder dar clases. Yo creo que en algún momento o músicos han de pensar que sí, ¿no? Que un buen músico pues también da clases,
pero esto puede ser circunstancial. Pongo como ejemplo, si yo recibí clases de un maestro de música que tiene estrategias metodológicas de enseñanza, yo se las voy a copiar y no por eso yo ya soy un buen maestro, ¿no? O sea, mis herramientas van a estar limitadas. Pero bueno, conclusión, un buen músico no es sinónimo de un buen maestro de música. Gracias, Fernando. Continuamos con Jessie. Bueno, creo que en esa pregunta no podemos generalizar, ¿no? Creo que sí hay buenos músicos que también son buenos maestros y sin tener también herramientas tan didácticas, simplemente tienen la vocación. Pero obviamente si tú les das las herramientas pedagógicas, didácticas, pueden ser todavía extraordinarios maestros. Y también hay gente especializada, ¿no? Que ha estudiado para poder dedicarse a eso, a enseñar. Entonces, creo que aquí la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros como músicos para poder transmitir nuestros conocimientos? Y hay que tener muy en claro que todos somos personas diferentes, que aprendemos de distintas maneras, que aprendemos a nuestro ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como músicos? Y buscar esas herramientas pedagógicas por otras fuentes para poder transmitir esos conocimientos a nuestros alumnos. Gracias, Jessie. Cedemos la palabra ahora al maestro Carlos Alejandro. Bueno, yo opino, y más de un teórico tiene esa misma idea, de que para que ser un buen profesor de lo que sea, se necesitan 3 elementos. Una, calidad ética y moral. Esto es, el profesor que no es buena persona no es buen profesor, aunque no les guste a muchos. Otra, se necesita tener muy claro el aspecto científico, que quiere decir que yo soy experto en lo que estoy enseñando. Si estoy enseñando español, soy experto en español. Si estoy enseñando armonía, soy experto en armonía. Y otro, se necesitan las teorías pedagógicas y las herramientas didácticas necesarias para poder ser el facilitador que hablaba Ulises, ese facilitador que va a ser la vía de contacto entre el conocimiento, las habilidades y el alumno. Sí es cierto, como dice Yesenia, hay algunos que tienen la vena, que tienen el feeling, que tienen el entusiasmo y la pasión por enseñar, pero también, muchos buenos entusiastas han echado a perder el gusto a los alumnos, sobre todo porque la música es un arte muy difícil de enseñar y podemos nosotros vacunar al alumno en contra de la música por darle malas clases. Gracias, maestro. Le cedemos ahora la palabra al maestro Héctor Flores. Sí, gracias. Definitivamente, si la música, vamos a llamarle popular o no académica, ha sobrevivido a través de los tiempos y generación tras generación, es porque de alguna manera se transmitió. Sin embargo, eso no es garantía de que los que la transmitieron tuvieran la herramienta o la ética o la calidad y la moral para hacerlo. Pudieron haberlo logrado de muchas maneras. En nuestra sociedad, como lo ha mencionado mucho Fernando, nuestra cultura, pues nuestro país en especial está acostumbrado a que si el abuelito tocaba 3 canciones en la guitarra, este es el que le enseña al nieto, ¿no? A tocar la guitarra. Y le pasa las mismas 3 canciones. Y él puede ser un excelente maestro para esas 3 canciones. Sin embargo, no podemos llamar que por esas 3 canciones ya se considere un músico. También ahí deberíamos de ver qué es un músico, ¿no? En realidad, también, porque tenemos nosotros aquí sin discriminar ningún género, por estar en alguna agrupación de cualquier género, a veces decimos que somos músicos y no necesariamente. Sabemos tocar a lo mejor un instrumento, sabemos algunas armonías o cosas así, pero no podemos decir que somos músicos. Ahora, hay algo muy cierto que hay quien tiene la vocación
quien ya es natural y quiere y puede enseñar. Sin embargo, coincido en que debe haber una preparación especial. Inclusive los que tenemos o no tenemos vocación, vamos a tener una preparación especial para dar esa verdadera enseñanza y no crear, al contrario, el odio o el disgusto por el aprendizaje musical. Gracias. Gracias, maestro. No sé si alguien quiera comentar acerca de estas respuestas. Fernando, por favor. Bueno, en esta pregunta yo también iba a tomar el punto de la vocación, solamente que creo que no hay que confundirlo, porque bueno, que digas que alguien tiene vocación para algo es para decir, bueno, tú podrías ser bueno en esto. Puede haber un excelente músico con una excelente personalidad, da buenas clases, pero en algún momento va a llegar, se le van a terminar sus ideas, en algún momento va a terminar buscando seminarios, talleres, cursos, porque ya no sabe qué hacer. Imaginemos un excelente músico que tiene un doctorado y da clases en un conservatorio, casi estoy seguro que sus clases van a funcionar porque tal vez el contexto es más serio, los alumnos saben qué hacer, pero si llevamos a ese mismo doctor a dar clases a una primaria o un preescolar, a ver qué va a pasar. Por más que tenga vocación, bueno, digo, personalidad, dudo que, bueno, yo creo que va a sufrir mucho. Y eso sería todo. Maestro Héctor y después Jessy. Sí, eso es muy cierto. He tenido la fortuna de conocer a muchos buenos músicos y es triste ver cómo son tan buenos, pero cuando les llegan alumnos que no tienen las habilidades tan desarrolladas, no les dan clases o les dicen que no sirven. Me ha tocado ver esa situación y eso es muy triste porque todos servimos, decimos, todos podemos aprender música y a cualquier edad, lo dijimos hace rato. Entonces sí es importante que, digo, es cierto que no tan un buen músico va a ser un buen maestro, porque he visto esas situaciones muy tristes. Gracias. Adelante, Jessy. Sí, creo que también esto es un problema también musical, ¿no? De instrumentistas o de maestros que se dicen maestros de música. Creo que es que se ignora, ¿no? Que se ignora que hay herramientas pedagógicas y didácticas para poder enseñar. Creo que si los maestros tuvieran igual esa información de que existen estas herramientas, ellos podrían buscar estos recursos para poder impartir sus clases y anexar estos métodos a sus enseñanzas, ¿no? Muchas gracias, Jessy, maestros. Si hay alguien más que quiera comentar algo. Pasamos a la última pregunta, la cual ¿es necesario que un músico de profesión aplique o conozca herramientas de enseñanza? Para esta respuesta le cedo la palabra al maestro Héctor. Bueno, pues creo que ya va en razón de lo que habíamos platicado, que definitivamente, tarde o temprano, si de verdad quiere enseñar, si de verdad quiere aportar, quiere obtener buenos alumnos, es necesario e indispensable que se siga preparando, que nos sigamos preparando. En cualquier área del aprendizaje, del estudio, tenemos que seguirnos preparando y en la música no es la excepción. Está en evolución constante. Seguimos tratando de inventar, de crear nuevas cosas. Por lo tanto, en la enseñanza musical es indispensable que se siga uno preparando, que aprenda las herramientas, si es que de verdad se quieren dedicar o están dedicando a dar clases, es indispensable que trabajen, que se preparen, que aprendan. Bueno, hablamos todos juntos en la que aprendamos y que sigamos en constante capacitación. Los músicos tenemos el ego muy elevado muchas veces. La mayoría de los músicos a veces nos estamos criticando unos a otros y eso creo que lo sabemos. Sin embargo, es muy importante que también empecemos a aprender de nosotros mismos, de nuestros compañeros, observar lo bueno, lo bueno que hacen, sus aciertos, en vez de estar viendo
qué es lo que no hace. Gracias. Gracias, maestro. Cedemos ahora la palabra al maestro Carlos Alejandro. Por favor, adelante. Bueno, en el contexto de nuestro estado y de nuestro país, sí hay músicos que se dedican exclusivamente a la música, es cierto. Pero creo que todos los músicos, todos en algún momento les ha tocado, queriendo o no, ser profesores de alguien. Por otro lado, vaya, un músico no trabaja solo. Por lo regular hace ensambles y hace cosas de esas. Y para eso se necesita poderse comunicar, a veces poderle enseñar algo al compañero. En ese sentido, sí, el músico debe de tener herramientas didácticas y conocer algo de teorías pedagógicas para poder comunicar algo de su lenguaje, porque además, vaya, estamos hablando dentro de la misma comunicación entre músicos, que a veces se necesita que sea más fluida, más técnica, o que la enseñanza sea eficiente, aún entre compañeros. Entonces, es muy importante que todos los músicos conozcan algo de esto. Gracias, maestro. Cedo ahora la palabra a maestro Fernando. Pues yo creo que es muy indispensable, fundamental, tal vez obligatorio que un músico conozca herramientas de enseñanza, porque aunque él se niegue tal vez en su tiempo de formación o diga que no va a dar clases, dudo que esto vaya a cumplirse. Creo que no he conocido hasta el momento a alguien que no haya como músico dado clases. Entonces, algunos terminan como que tal vez renunciando a sus empleos dando clases porque, no sé, se estresan. Tal vez sus primeros empleos son en preescolares o primarias. Entonces, yo creo que si quieren llevar una vida más tranquila, yo creo que hay que saber un poquito de herramientas de enseñanza, porque yo veo que será la enseñanza como un campo laboral muy grande. Tal vez yo le pondría un 70% en cuanto a un músico. En lo personal abarca el 90%. Gracias, Fernando. Cedo ahora la palabra a Jessy, por favor. Totalmente de acuerdo con mis compañeros anteriores. Creo que un músico tiene que vivir siempre en constante aprendizaje y si se va a dedicar a enseñar, pues tener esa ética profesional y a tratarlo de hacer lo mejor posible, ¿no? Y ayudar a tus alumnos a adquirir ese conocimiento sin que sea una limitante a lo mejor tus herramientas tan abstractas que tengas. Hay una gama de cosas por descubrir, por emplear con tus alumnos, entonces yo invito a todos a que nos adentremos a este mundo de la pedagogía y de querer enseñar de una manera bien hecha y significativa para nuestros alumnos. Gracias, Jessy. Cedo ahora la palabra a Alfredo Cortés. Sí, mi respuesta es sí. Considero que el hecho de conocer las herramientas de enseñanza es un complemento muy bueno para el profesionista. Amplía bastante el campo laboral y las clases creo que se complementarían en otro sentido. Es decir, los maestros ya no serían solamente del lado teórico, sino que tienen ese lado práctico que pues al menos en algunas clases lo necesitamos bastante porque, no sé, creo que es muy gratificante que los maestros pues, nos estén aconsejando sobre algunas situaciones que pueden llegar a suceder y pues nos ayudan a cómo resolverlo y asimismo nos ayudan a plantear situaciones así de la vida real, así en el salón, y creo que eso ayuda bastante a que uno sepa a qué es lo que se va a enfrentar. Entonces eso sería un buen complemento para aquellos músicos. Muchas gracias. Me gustaría ahora saber si hay algún comentario, ya sea cuestión de conclusión y obviamente incluyendo los comentarios que se dieron de esta última pregunta. A ver, Fer. Bueno, con esta misma pregunta, estaba reflexionando que no sé si llegara a existir en algún universo alterno algún músico que no diera clases jamás. Pues yo creo que
si tuviera herramientas de enseñanza, las podría utilizar para él mismo. Por ejemplo, yo a veces para sacar alguna pieza, no sé, utilizo colores para memorizar rápidamente, para detectar rápidamente. Utilizo tal vez algunas teorías conductistas, eh, este, algunas teorías sobre la memoria, de procesamiento de información. Entonces es una forma fácil como para un autoaprendizaje. Ya suponiendo que jamás voy a dar clases, pero para yo aprender algo más rápidamente y economizar mi tiempo, yo creo que también valdría mucho la pena utilizar estas herramientas. Gracias, Fer. Gracias. No sé si alguien más quisiera participar dando alguna conclusión o comentario. Maestro Carlos. Pues hablando de esta cuestión de la pedagogía y la música, todos los grandes músicos fueron maestros, todos. Ustedes échenle una revisada a la literatura y verán que todos los grandes músicos fueron maestros. Lo que me lleva a pensar que tal vez esté muy relacionado el asunto de ser un buen músico y ser un buen maestro, porque ser un buen músico también tiene que ver con aprender y con enseñar. Lo que dice Fernando es muy cierto. Aunque no lo vaya a utilizar en otra persona, lo puedo utilizar en mí. Lo que me lleva a la conclusión que quisiera darles, que es muy importante que nosotros sigamos formando gente especializada en enseñar música. Profesionales de la enseñanza musical es lo que necesita México y el Estado. La gran mayoría de las plazas que existen, perdónenme que lo diga de esta manera, pero la gran mayoría de las veces está ocupada por gente que no está capacitada para esta labor. Una labor que, como ya vimos y como colofón a todo, podemos decir que es una labor importantísima, no solo para los músicos, sino para la misma sociedad. Gracias. Gracias, maestro. No sé si alguien más quisiera. Maestro Héctor. Y también ya nada más para concluir, pues recalcar que la educación musical es muy importante, que no debe estar como artes, sino específicamente como música, y que aparte den artes, ¿no? Artes visuales, teatro, danza, pero la música sí debería de estar incluida. Y coincido en que este cambio se va a dar poco a poco, no creo que lo veamos tan, como dice el profe Carlos, porque apenas estamos preparando a la nueva generación de maestros profesionales en la enseñanza musical. Por lo tanto, pues por lo menos auguro que sea un mejor futuro para nuestros niños. Gracias. Gracias, maestro Héctor. ¿Hay algún otro comentario que alguien quisiera realizar? Alfredo. Sí, bueno, queda claro que ser maestro, pues por lo mismo de la palabra, ¿no? Hay que tener un buen dominio, como dijo el profe Carlos, es que hay que ser un experto en el tema, y más allá de ser el experto, una vez que se puede decir que se alcanzó ese punto, no basta con eso, se requiere estar en constante actualización, porque pues sí, si lo comparamos a cómo va evolucionando la sociedad, creo que hay huecos que no se están cubriendo y que no hay nada que esté a la par, es una competencia que está al día y uno como maestro debe de actualizarse en ese sentido para que pues no los alumnos le estén dando la vuelta a los maestros y en todo caso el maestro siga imponiéndose como lo ha hecho todo el tiempo para que, pues sí, el alumno siga creyendo en él y no lo vea como una autoridad quizás con miedo, sino una autoridad a la cual se le puede confiar y que hay tanta experiencia en ellos para poder crecer como personas. Sería eso. Gracias, Alfredo. Jessy. Y también yo para concluir, pues la música es de todos y para todos. Es un alimento espiritual, es un alimento social, es una bondad para el mundo. Y pues sin música no tendría sentido la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué privarnos? ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué
querer privarnos de ese privilegio, ¿no? Entonces, esta plática me gustó bastante porque es conciencia tanto para escuelas como para maestros y como para músicos. Y pues invitar a toda la sociedad en general pues que tome ciertos puntos y pues haga conciencia qué estamos haciendo nosotros como maestros, como institución, como padres, como sociedad, ¿no? Para tener un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Pues yo les quiero agradecer a todos su tiempo, el que hayan aceptado estar en este debate. Gracias por compartirnos de su opinión personal, de sus vivencias. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes en esta tarde y espero que este debate, esta plática que se tuvo la tarde de hoy pueda llegar a muchos oídos y pueda tomar lo mejor de cada una de las opiniones que ustedes, bajo su experiencia y su opinión personal, nos han brindado esta tarde. Les agradezco muchísimo y bueno, a nombre de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, les doy mi más grande agradecimiento a ustedes que han sido parte de esta comunidad y son parte de esta comunidad en las diferentes áreas en las que se han desarrollado y se están desarrollando. Les agradezco muchísimo y les mando un gran saludo. Espero que estén muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eunice. Gracias por la Gracias, invitación. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.